Argentina, el país latinoamericano conocido por el fútbol, el tango, los asados y una crisis económica eterna que no da pistas de acabar. ¿Por qué Argentina no logra salir de esta crisis? Lo veremos a continuación. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Entre 1890 y los 1900, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, cuya economía era incluso más grande que la de Francia, el Reino Unido e incluso la economía alemana. La clave de su éxito era la enorme cantidad de recursos naturales y un clima excelente para la agricultura, llegando incluso a ser conocida como el granero del mundo. Durante estos tiempos de abundancia, miles de europeos emigraron a Argentina en búsqueda de oportunidades y una mejor calidad de vida. Sin embargo, en 1929, Argentina recibió un duro golpe a su economía causado por el crack financiero, cuando la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios. A raíz de esto, el 6 de septiembre de 1930, es derrocado Hipólito Yrigoyen por un golpe de estado liderado por el general José Félix Uriburu. Esto inició una serie de golpes de estado que duraron hasta 1983. Algunos eventos a destacar durante este periodo son la llamada época infame debido a las atrocidades cometidas por los gobiernos de turno y la invasión a las Islas Malvinas realizada por Argentina bajo la dictadura de Galtieri para poner la mirada de los argentinos en la guerra y no en la enorme crisis económica que estaba atravesando el país. Sin embargo, uno de los sucesos más importantes que marcaron la historia argentina y sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy es la llegada de Juan Domingo Perón al poder, quien es casi idolatrado como un dios por los argentinos. Después de él, solo está Maradona. Perón participa en la revolución del 43, que da por terminada la llamada época infame, derrocando así al presidente Ramón Castillo. Perón inicia de esta manera la corriente política llamada peronismo, que se caracterizó por proteger la industria nacional con aranceles altos a las exportaciones, nacionalizar empresas privadas y un enorme gasto público. En un inicio, las políticas de Perón tuvieron mucho éxito, ayudando a la creación de empleos y a la modernización del país, e incluso se logró pagar la deuda externa. Sin embargo, esas políticas comenzaron a perder efecto y comenzó una fuerte inflación, dando pie a una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas. Uno de los hechos a destacar sería el bombardeo a la Plaza de Mayo a mediados de 1955. Perón es derrocado en septiembre de ese mismo año. A la caída de Perón le sucedieron una serie de cortos gobiernos caracterizados por querer dejar atrás el peronismo. Durante este periodo se realizaron una gran cantidad de reformas económicas, desestabilizando más la economía del país. Cada intento de mejorar la economía por parte de estas dictaduras fue un fracaso total, debido a que la deuda externa comenzó a crecer, acompañada de una enorme inflación y crecimiento de la pobreza. Esto da pie a que se convoquen nuevamente elecciones en 1973, las cuales gana Perón, convirtiéndose así en la única persona en la historia argentina en ser elegida 3 veces. Sin embargo, falleció un año después, dejando la presidencia en manos de Isabelita Perón, su esposa y vicepresidenta. Pero esta no pudo superar los problemas heredados por las administraciones anteriores. Esto sumado al Rodrigazo, que fue un plan de ajuste anunciado el 4 de junio de 1975 por el ministro de Economía de Argentina, Celestino Rodrigo, con el argumento de eliminar la distorsión de los precios relativos. Rodrigo impulsó una serie de medidas de shock que incluyeron una fuerte devaluación del peso, aumento de los servicios públicos, transporte y combustibles de hasta el 180% y topes a los aumentos salariales acordados en las negociaciones colectivas con el fin de retrasar considerablemente los salarios reales. Estas medidas dispararon la inflación, que pasó del 24% en 1974 al 182% en 1975, dando inicio así a una década y media de tasas de inflación superiores al 50% anual. El Rodrigazo generó una fuerte oposición del movimiento obrero argentino, encabezado por la Confederación General del Trabajo, que se concretó en una huelga general, la primera contra un gobierno peronista, de 48 horas y grandes movilizaciones populares que causaron la renuncia del ministro Rodrigo. Isabelita más tarde es derrocada por el último golpe de estado cívico-militar en la historia de Argentina, el 24 de marzo de 1976, comandado por Jorge Rafael Videla, poniendo fin al periodo conocido como Tercer Peronismo. Durante los 7 años del gobierno de Videla se dieron varios cambios importantes a la economía,
aumentando la deuda externa para financiar el déficit fiscal que tenía el país, además de un empeoro a la pobreza y la inflación. En 1983 se da por concluido el gobierno militar y se adopta nuevamente el modelo de república, asumiendo la presidencia Raúl Alfonsín. Este intentó aplicar políticas intervencionistas para tratar de frenar la inflación y mejorar la economía del país. Ya saben, eso que siempre funciona: impresión de moneda, control de precios e incluso cambiando la moneda oficial del país, el peso al austral. Sin embargo, la deuda externa siguió creciendo, al igual que el enorme gasto estatal. Esto generó que el gobierno de Alfonsín tuviera la inflación más alta de toda la historia argentina. Eso ya es mucho decir, llegando incluso hasta el 3000% anual en 1989. Ese mismo año, Alfonsín adelanta las elecciones dando todo por perdido y gana la presidencia Carlos Saúl Menem. El objetivo de Menem era acabar con la inflación del país. A pesar de ser peronista, aplicó políticas liberales, logrando reducir la inflación a mínimos históricos, produciendo también un crecimiento marcado del PIB y la renta per cápita, además de que se implementó la llamada Ley de Convertibilidad bajo la iniciativa del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esta política establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de $1, $1, restringiendo así la cantidad de dinero en circulación. Esta política inicialmente funcionó bien, permitiendo a los argentinos acceder a un estilo de vida que no se veía desde hacía décadas. Sin embargo, el gasto del gobierno continuó aumentando, por lo cual se vieron obligados a pedir más préstamos al Fondo Monetario Internacional para solventar los gastos, llegando casi a 140.000 millones de dólares de deuda externa a finales del mandato de Menem. En 1999 gana la presidencia Fernando de la Rúa. En el 2000 la ley de convertibilidad ya no daba para más, por lo cual se da pie a dos políticas. La primera de ellas, el blindaje, un rescate de 40.000 millones de dólares entregados por el Fondo Monetario Internacional, y luego el megacanje, el cual les daba más tiempo para pagar la deuda, a cambio de un aumento del 7% anualmente a los intereses de dicha deuda. Durante el 2001 el desempleo y la pobreza llegaron a un máximo histórico, y en noviembre de ese mismo año los empresarios decidieron retirar todo su dinero de los bancos, oliendo una crisis que estaba cerca, haciendo que de un día para otro los bancos quedaran prácticamente vacíos. Para tratar de evitar que los bancos colapsaran, Domingo Cavallo aplica en diciembre el corralito para evitar la salida de dinero del sistema bancario. Este establecía que las personas no podían sacar más de 250 pesos semanales de los cajeros. Esto desató protestas y saqueos en el país en los días siguientes al decreto. Para detener el desastre, De la Rúa declaró un estado de sitio la noche del 19 de diciembre. Sin embargo, esto solo impulsó a los ciudadanos a protestar más, llegando al famoso cacerolazo. El día siguiente, De la Rúa firma la renuncia y sale en helicóptero de la Casa Rosada, pero la economía argentina ya había colapsado. Los días siguientes para Argentina fueron, digamos, un poco complicados, llegando incluso a tener 5 presidentes en una semana. Sin embargo, el 1 de enero del 2002 toma la presidencia Eduardo Duhalde, terminando con la ley de convertibilidad, lo cual hizo que $1 pasara de valer $1 a valer 4 en un solo día. Además, aplicó una serie de políticas para reactivar la economía, redujo también el gasto público. Sin embargo, en el 2003 convoca elecciones, las cuales ganó Néstor Kirchner. Durante su gobierno, la economía se fue sanando del descalabro del 2001, logrando renegociar la deuda externa y el aumento de los precios de los productos que exportaba la Argentina, logrando que más dinero entrara al país. Pero, porque siempre tiene que haber un pero, en el 2007 le sigue su esposa en la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner. Esta aumentó nuevamente de forma considerable el gasto público y también que iban, generando una recesión en la economía, dando subsidios como si no hubiera mañana y aumentando la inflación y el déficit fiscal nuevamente. En el año 2015 llega al poder Mauricio Macri, prometiendo arreglar la economía, pero en vez de eso logró todo lo contrario, pidiendo un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional, aumentando la inflación, e incluso en agosto del 2019 el dólar pasó de valer 43 pesos a 60 pesos en unos cuantos días. Luego, en el 2020 llegan nuevamente los peronistas al poder, con Alberto Fernández, con tanta mala suerte que asume la presidencia y llega la pandemia, siendo esta la gota que derramó el vaso. La economía argentina cayó en picada, siendo Argentina el primer país en declararse en quiebra gracias al virus. Fernández intentó aplicar las mismas políticas que Alfonsín, ya saben, esas que siempre funcionan.
dándole cuerda a la maquinita de imprimir billetes, control de precios y aumentando los impuestos hasta el ridículo, un 106%, logrando un éxodo masivo de empresas, aumentando el desempleo y la inseguridad en el país. Si nos ponemos a unir todos los puntos que tocamos en este video, nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina es su enorme aparato estatal, el gran gasto público que tiene, que aquellas veces que la economía argentina comenzó a arreglarse fue porque se redujo el gasto público. Sin embargo, siempre que reducían el gasto público y la economía comenzaba a sanarse, aumentaba nuevamente de forma desmedida el gasto público. El punto de este video no es hacer comparaciones. Sin embargo, en lo económico, Venezuela y Argentina son un poco similares. Por ejemplo, el enorme aparato estatal, las ganas de seguir imprimiendo dinero a pesar de que se sabe que no funciona y que solo va a aumentar la inflación, esto a su vez aumentando la pobreza y la delincuencia. Pero pues pareciera que no pueden parar de gastar, y hasta que no aprendan de ello y dejen de gastar tanto, reduzcan el aparato estatal, reduzcan los subsidios que en vez de crear población productiva lo único que hacen es crear parásitos dependientes del Estado, la verdad es que Argentina no se va a arreglar. Este año no pinta nada bien para Argentina. La inflación sigue subiendo sin control, mientras que el gobierno sigue aumentando el gasto público. Como dije en mi anterior video, al igual que en Venezuela, se deben aplicar políticas económicas extremas. Reducir el masivo aparato estatal argentino, la carga fiscal, reducir el nivel de burocracia, eliminar las ayudas estatales y subsidios, privatizar las empresas estatales que lo único que hacen es consumir dinero como parásito, entre muchas otras políticas impopulares pero efectivas. Sin embargo, no se ve que el gobierno de Fernández esté dispuesto a tomar esos riesgos y a mi parecer, el gobierno que lo suceda tampoco tomará dichas políticas. Si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.